Buenas noches, hermanos. De verdad, para mí es un privilegio poder estar acá. Siempre es una honra a Dios poder abrir la palabra y poder meditar en ella, ¿no? Y vamos a orar antes de ir a la palabra y compartir de nuestro Dios, ¿no? De eso se trata esta noche, de conocer a nuestro Dios y reconocer su grandeza y su gloria. Así que vamos a invocar su nombre y pedir que su presencia no solo nos acompañe, sino que abra nuestra mente y nos permita verle a Él en esta noche. Padre Dios, estamos aquí conocedores de nuestra limitación, oh Dios. Somos pequeños ante tan abrumante persona que eres tú, Señor. Gracias por Jesús, porque es por Él que te conocemos, oh Padre, creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Tú te hiciste hombre en Jesús. Misterio tan grande y amor tan poderoso que es incomprensible. Solo podemos decir gracias porque tú nos amaste primero a nosotros. Y ahora, por ese amor, podemos amarte a ti también, Señor. Háblanos. Toma tu palabra a partir de este momento y durante todo el tiempo que tú has dirigido al pastor Carlos y a esta congregación para enriquecerse a través de tu palabra en el libro de Romanos. Gloria sea a ti, oh Dios, por la bendición que es tener tu palabra. Háblanos, que tu palabra sea suficiente por sí misma para tocar nuestros corazones. Y, oh Dios, que mi pequeñez y mi limitación no entorpezcan la palabra que tiene que llegar a cada corazón conforme a cada necesidad de los que hoy estamos aquí, empezando por mí. Gracias, Señor, por este tiempo. Que tu presencia nos acompañe. Que tu majestad, Señor, impresione nuestras vidas para estar atentos a tu voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a empezar esta serie que el pastor Carlos tan gentilmente me ha permitido abrir sobre la serie de Romanos, ¿no? Romanos es la carta más grande, tal vez, del Nuevo Testamento y de las de Pablo. No porque las demás no sean importantes, sino por la profundidad y la trascendencia en lo personal que debe tener en el creyente, como también como comunidad, como iglesia. El fundamento del Evangelio es explicado a profundidad, tanto en la esencia de quién es Dios, como en nuestra necesidad personal para gozar de ese Evangelio. Cuando el pastor me invitó hace unas semanas, yo estaba pensando, ¿por dónde empiezo? ¿No? Y al principio, créanme, me animé por empezar por el último. Yo les animo, abran sus Biblias y vamos al último versículo. El último versículo de Romanos capítulo 16, ¿no? Dice así, Romanos 16, 27. Y al que le toque eso ya les doy una ayuda, ¿no? Porque ahí se encuentra el propósito de toda la carta. Dice así, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Ese es el propósito de Romanos. Darle la gloria a Dios por medio de Jesucristo. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesita en su vida personal. Tú como joven, chico, chica, como esposos, necesitamos centrar nuestra vida en Dios, porque es satisfechos en Dios que vamos a poder desarrollar el resto de nuestra vida. Nuestro primer gran amor tiene que ser Dios, en la persona de Jesucristo. Si tú bebes y te llenas de ese amor, podrás compartir todos los demás amores. Todos los demás amores son derivados. El amor a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. El gran amor de tu vida tiene que ser Dios. No hay amor que se compare a ese amor que Él en primer lugar te da
Y por ese amor que Él te da, tú le puedes dar amor a Él. Y entonces, solo entonces, realmente podrás amar a las personas que te rodean. Vamos con esta carta entonces. Y entendiendo esto, bueno, en estos días Dios me llevó al principio realmente, ¿no? Para saber quién es Pablo y por qué él escribió esta carta y por qué tenemos que atender la voz de este hombre que un día fue perseguidor de la iglesia. Justo hemos leído el testimonio de Pablo en Hechos 22, ¿no? Dice que él perseguía a muerte, él perseguía para destruir, él perseguía para llevar a la cárcel a todos aquellos que seguían a Jesús. Ese apóstol, ese hombre es el que escribió Romanos. Dios tiene sus propósitos y parte de eso lo vamos a ver ahora. Pablo, el autor de esta carta, ¿no? Y yo he titulado el mensaje de hoy día es ¿de quién es Pablo? Porque creo que es fundamental para entender todo el resto de la carta y profundizar al sentido que Dios tiene para nosotros esta noche en esta carta. Y vamos entonces a empezar con Romanos capítulo 1, versículo 1, que dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Lo vuelvo a leer. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Bueno, como iglesia, el tiempo del desafío ha llegado para ustedes. Porque como iglesia están decidiendo conocer y explicar la edificación del cuerpo de Cristo a través de la carta más grande y más profunda, tal vez, del apóstol Pablo. Créanme que una y otra vez he ido tratando de comprender el libro de Romanos, y lo peor que podemos hacer, y te cuento un poco de mi experiencia, es fragmentar el libro de Romanos, ¿no? Que es la primera manera como me acerqué al libro de Romanos. Y entonces tomamos una parte, otra parte y otra parte, ¿no? Qué importante es tomar el libro de Romanos y juntarlo. Yo no sé si pueden, si tienen grupos pequeños o si un día quieren juntarse. Es un lindo ejercicio ponernos a pensar, ¿y cómo fue la primera vez que esta carta llegó a Roma? ¿No? La carta seguramente llegó, ¿no? En rollos, ¿no? No se sabe quién exactamente la llevó, pero llegó a Roma. ¿Y qué habrá hecho la iglesia en Roma? Inmediatamente, seguramente llamaron al encargado de avisar y fue a avisar a todos los hermanos. Ha llegado carta del apóstol Pablo. Pablo ya era conocido, Pablo ya había evangelizado lo que hoy día es Turquía, ya había evangelizado Macedonia, que es la Grecia continental, ya había evangelizado Acaya, que es la Grecia peninsular. Ya había estado perseguido, pero él todavía no había podido llegar a Roma. Y llega la carta del gran apóstol Pablo. Llamaron a todos los hermanos, los congregaron y se pusieron a leer. ¿Qué nos quiere decir Pablo? Y se pusieron a leer la carta. Es una carta. Ahora, también la han leído ahora, que alguno de ustedes puede pararse aquí y más o menos en 1 hora 5 minutos se lee toda la carta. Y léanla, hermanos. Tu primer desafío, y te lo planteo, es leerte la carta a los romanos. Todo hombre y toda mujer de Dios creyente debe leer siempre Romanos. No una vez te estoy diciendo, siempre. Y más si eres comprometido con el ministerio, por lo menos todos los meses tienes que leer Romanos para refrescar tu mente y entender cada día más profundamente lo que es el Evangelio y lo que hace el Evangelio. Aquellos que ya están enseñando la palabra, en realidad Romanos es como escalar el monte Everest, ¿no? Y a veces podemos intimidarnos y decir, mejor no.
Y algunos de repente van a querer llegar a la cumbre y muy cerca a la cumbre. El otro día estaba viendo un documental del Monte Everest. Muchos se han quedado más o menos a 180 metros de la cumbre, que es el último campamento que hay en el Monte Everest. ¿Por qué? Porque ya no daban más. ¿Te imaginas? Dices, pero 180 metros, ya han llegado a más de 7.000 metros, pero ya no dan más. A 180 metros de la cúspide la veían, pero tuvieron que bajarse. Tal vez tu desafío, y aquí me voy dirigiendo primero a aquellos que son autoridad y líderes de la palabra de la iglesia, tiene que ser llegar a la cumbre que Romanos nos plantea. Los más jóvenes, tu desafío es en medio de tu juventud, en medio de incluso tu suficiencia, necedad, como lo llama la palabra en Proverbios, a la juventud, estar dispuesto a entender que estas son palabras inescrutables para hombre común y corriente. Porque no tiene que ver con nuestra humanidad, sino tiene que ver con la intervención divina en nuestra humanidad, pero ya no para dejarnos pecadores, sino para transformarnos en nuevas criaturas. Y el propósito del Evangelio es que tú puedas ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, como lo va a decir Pablo en 2 de Corintios 4:6. Es ver a Dios. El Evangelio es oír y ver. Y en Romanos tú tienes que oír la voz de Dios y ver la manifestación de la gloria de Dios en Jesucristo. Al Padre interviniendo en medio de la historia del hombre a través de su Hijo Jesucristo, para que tú, siendo pecador y sin pedirte nada, Él haga todo para que tú vuelvas a tener comunión con Él. Mira, no hay otra manera de ser competentes y sólidos en la vida cristiana que pararse sobre las viejas verdades del Evangelio. Antes de estar buscando un evangelio pragmático y triunfador, tienes que buscar la roca sólida, y Romanos es esa roca sólida, confiable, inconmovible, detallista de lo que es Dios y de lo que Él hace por ti a través de Jesucristo. Así como tú, yo también tengo mi propia historia con Romanos. Tú la estás haciendo ahora. Yo ya la empecé hace muchos años. Y esta historia tiene que ver, en primer lugar, cuando conociste a Cristo. Yo recuerdo que conocí a Cristo a eso de los 7 años más o menos, en la sala ahí en el departamento de mis padres, en un momento muy triste, no recuerdo bien, solo sé que estaba muy triste, muy dolido, muy avergonzado, algo había hecho. Y me fui en la oscuridad de la sala a abrirle mi corazón a Dios. Pero más allá de eso, como una vez leí a un hombre de Dios, que es la mejor explicación, sobre todo si aquí hay varios que se crían en la iglesia. Solo sé que un día creí. Solo sé que un día creí. No te puedo explicar, no hay grandes maravillas, grandes cambios de repente, porque estaba muy tierno de edad, pero puedo decir que solo sé que ese día creí. Pero a partir de ahí fui entendiendo muchas cosas, y en eso interviene el libro de Romanos. Fui a través del libro de Romanos entendiendo que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, 3:23. Entendí que la paga del pecado es la muerte, el 6:23. Lo más grandioso es que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros, 5:8. Y la confesión más grande fue que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, 10:9. ¿Quién de nosotros no ha probado las bondades de la gloria de Dios en su gran evangelio? Si tú has probado la gloria de Dios en el evangelio, no puedes desestimar el libro de Romanos. Porque este libro va a ir más allá de todo cálculo que tú puedes haber hecho para tu propia vida. Si piensas
que conoces el Evangelio y tal vez nunca te has acercado con seriedad y constancia al libro de Romanos, entonces estás frente al primer gran desafío y a la primera tal vez gran transformación y dramática transformación de Dios en tu vida a través del libro de Romanos. Romanos impactó mi vida y se quedó desde muy pequeño en mi vida. ¿Por qué? Porque el primer concurso bíblico que participé en la iglesia, ya en la vieja escuela dominical, fue el libro de Romanos, ¿no? Y los primeros versículos, me acuerdo, fue el libro de Romanos, ¿no? Romanos 1, 16 y 17, Romanos 3, 10 y 11, Romanos 3, 23, Romanos 5, 8, Romanos 6, 23, Romanos 8, 28 y 32, Romanos 10, 9 y 10. Y hasta ahora los recuerdo, ¿no? La palabra pertinente ahí. Y vamos a veces queriendo hacer nuestro propio evangelio, ¿no? Vamos tal vez intentando crear nuestra propia manera de llegar a Dios. Y eso me pasó. No es que fue una escalada a la cumbre, a la cual considero que todavía no llego, pero que vamos diciendo, voy a subir, no, a veces nos quedamos en alguna planicie en esa subida, porque es más confortable y decimos, acá está bien, ¿para qué tenemos que intentar llegar a lo más alto? Pero es fundamental. Y te desafío de manera personal a buscar eso algo más. No importa en qué condición estés. Esto no tiene que ver con cuán pecador eres, porque todos somos pecadores. Esto tiene que ver con cuánto tú anhelas más y más de Dios. ¿Cuán grande puede ser Dios? ¿Es tan grande que ya lo conoces totalmente? ¿O Dios es tan grande que puedes buscar más y vas a encontrar más? Puedes anhelar más y vas a ser satisfecho más y más y más y nunca acabar. Romanos es esa fuente inagotable de entender quién es Dios y todo lo que Él puede hacer. Luego con los años comencé a enseñar Romanos en la Academia Bíblica, en la iglesia, pero también en el seminario. Y realmente ahí me fui dando cuenta lo abrumante que es, porque al comienzo no sabía por dónde empezar a enseñar. ¿Por qué es tanto? Porque es una carga tan pesada que tú dices, ¿cómo puedo decir esto en 30 minutos, en 45 minutos? ¿Cómo? Y mi empeño en el seminario sobre todo me hacía cambiar vez tras vez, los distintos enfoques que se necesita para acercarnos al libro de Romanos. Pero hay un desafío personal que encontré en Romanos, que creo que es el meollo para destruir toda soberbia y toda autosuficiencia humana. Romanos 9. Romanos 9 es la bisagra que rompe todo esquema personal, toda soberbia humana que podemos tener aún delante de Dios. Romanos 9 nos habla de un Dios soberano, absoluto, y que es el que determina las cosas. Romanos 9 es la plomada que debe poner en orden el pensamiento de todo cristiano. Te animo a sumergirte en Romanos 9 como un alimento especial personal. Romanos 9 yo lo puedo resumir así. Yo, el Dios de Romanos 9, será anunciado y no solo analizado o explicado. Quiero que sepas, hermano, esto no es intelecto. Esto no tiene que ver con erudición. Esto tiene que ver con Dios en tu vida, obrando para la gloria de Él. Tesalonicenses dice bien claro que el propósito de Dios es que la gloria de Él se manifieste en cada uno de nosotros. Que tú veas la gloria de Dios en tu vida y tú puedas ver la gloria de Dios en la vida de tus hermanos. Y para eso necesitas el Evangelio. El Evangelio tiene que ver
con la obra de Dios, solo por la fe. Dios obra solo porque tú crees. Romanos capítulo 8 dice lo siguiente. Es un texto bastante conocido, sobre todo cuando muchas veces vamos a los servicios de despedida de nuestros hermanos que duermen a la espera del Señor, ¿no? ¿Amén? Así es, ¿no? ¿Y cuántas veces de repente hemos leído? Yo lo he leído, ¿no? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Amén? ¡Amén! ¿Qué te está diciendo Dios? Nada te va a poder separar de mí. Nada. Cuando vamos a un servicio fúnebre de uno de nuestros hermanos, ese hermano no está separado de Dios. Nada en esta vida, en tu vida, no sé cuál haya sido tu vida o esté siendo tu vida, nada en esta vida, ni en la mía ni en la tuya, te puede separar del amor de Dios. Nada. No hay ser espiritual, dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni los ángeles que viven en la gloria de Dios y en la luz del Señor y en su voluntad, no te pueden separar del amor de Dios. Tampoco el diablo, principados, potestades. No hay nada presente, ni este virus, ni este mal gobierno, ni la corrupción, que te pueda separar del amor de Dios. En el futuro tampoco hay nada. Nada. No hay cosa alta o baja. No hay nada creado. Óyelo bien, creado. Y no está aquí hablando de solo lo material. No hay absolutamente nada creado que te pueda separar del amor de nuestro Dios. A lo largo de la historia de la vida de la iglesia, hombres como Agustín, Martín Lutero, Charles Spurgeon, Martin Lloyd Jones, incluso este liberal Karl Barth, han tenido que ver profunda y radicalmente que entender su vida a partir de esta carta. John Knox, el reformador escocés, él escribió, incuestionablemente el trabajo teológico más importante nunca escrito, el libro de Romanos. Ahora, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo es que Romanos llega a nosotros? ¿Cómo es que se vuelve la carta o la obra teológica más importante de la vida cristiana? Primero, lo escribió un ex fariseo que odiaba el cristianismo, Hechos 9:1. El que lo escribió colaboró con el asesinato del primer mártir cristiano, Hechos 7:58 y 8:1. Pablo, el que escribió esta carta, fue un perseguidor acérrimo de la iglesia. Primera de Timoteo 1:13. ¿Cómo entonces este hombre escribió estas 22 páginas y 7.100 palabras que siglo tras siglo llama al líder cristiano y a todo creyente a atizar su vida, a fraguar su vida, y que lleva a la iglesia a un avivamiento y a un enriquecimiento de su vida cristiana y a ponerse a pensar, ¿realmente creo en el Evangelio? ¿Creo en el Evangelio? Bueno, la respuesta a esto empieza en Romanos 1:1. ¿Qué escribió Pablo? ¿Cómo empieza esta carta tan profunda? Parece que no dijera nada, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Tome cada una de estas palabras por las tres partes. Siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Si tú tomas cuidado a estas tres frases, te vas a dar cuenta que el aspecto crucial no es quién es Pablo. En realidad este versículo a Pablo no le interesa decir quién es él, sino de quién es él. Y eso será al fin de cuentas lo que haga significante o no tu propia vida.
No es tan importante quién eres tú. Lo más importante en tu vida es de quién eres tú. Y por eso Pablo empieza diciendo, Pablo, siervo de Cristo. Pablo está diciendo, ante todo, yo soy un siervo de Jesucristo. La palabra siervo se relaciona con la palabra esclavo, ¿no? Y aquí permíteme hacer una acotación, que es importante para poder entender esta carta. En el Imperio Romano, en la época de Pablo, te podías convertir en esclavo de distintas maneras. Podías ser esclavo a través de una incursión militar, simplemente se necesitaba mano de obra y el Imperio Romano mandaba a sus ejércitos y secuestraba gente o las raptaba. Podías llegar a ser esclavo porque eras parte del pueblo derrotado por guerra, pero también te podías volver esclavo porque las leyes en la antigüedad no eran para protección personal. Entonces, cuando tú te sobregirabas o quebrabas económicamente, tu hacienda se iba a la ruina, tú quedabas a merced de tus acreedores o de tu acreedor. Mira, es decir, yo pedía prestado dinero, luego mi hacienda se venía abajo, por mi deuda iba a la cárcel, podía quedarme en la cárcel X tiempo. Pero también había la posibilidad de volverme esclavo del acreedor, servidor del acreedor. Y el acreedor tenía potestad de venderme para recuperar su dinero o quedarse conmigo, mi esposa y mi familia para compensar la pérdida que había tenido contigo. Esa era la manera de pagar la deuda. Te quedabas en la cárcel, trabajabas como siervo, como esclavo para tu acreedor. Ahora, el esclavismo en la época de los romanos no se identificaba para nada con una raza en particular. Quiero que entiendan eso. ¿Bien? Así que no había absolutamente ninguna raza que tenía la connotación de ser una raza esclava. Habían judíos libres como esclavos en la vida económica de Israel. Es más, entre los judíos también había nobleza, la familia de David. En Italia, en esa época Roma, había romanos libres y romanos esclavos. Y del mismo modo también había nobleza. En la África libre, sin colonizar, las propias etnias dentro del África tenían su nobleza, tenían gente libre y tenían gente esclava. Como ven, a lo largo de la historia humana nunca ha habido, y sobre todo en el Imperio Romano, una relación directa entre raza y esclavitud. En la época de Pablo te podías convertir en esclavo por causas económicas. Así que la esclavitud no estaba necesariamente ligada a hacer trabajos domésticos, a ayudar en la cosecha del algodón o algún cultivo de caña de azúcar o en la cocina. ¿Por qué? Porque el esclavo podía haber sido una persona de negocios, que no sabe el trabajo manual o el trabajo de campo, simplemente se arruinó con sus negocios y entonces, ¿qué va a hacer por el Señor? Incluso muchos podían tener como amo una persona sin educación y menos inteligente, pero sin embargo tenía dinero y había quedado bajo la esclavitud de esta persona. Ahora, lo común de cualquiera de las formas de esclavitud es esta. El esclavo tiene que hacer lo que le dicen. Y no pueden escapar del señorío del amo sin delinquir y ser penados. Para los que conocen, Onésimo, ¿no? Por eso Pablo le escribe a Filemón devolviéndole el esclavo, ¿no? Porque como creyente era incorrecto que Filemón se haya escapado. Más de un amo creyente. Y si los dos eran hermanos, tenían que cumplir la ley. Ese es otro tema, pero para que veas el sentido por qué Pablo devuelve a Onésimo a la esclavitud de Filemón. No se nos dice que era Onésimo, solo esclavo. Y acuérdate de las distintas formas que uno podía ser esclavo, ¿no? Es decir, el esclavo no puede irse cuando le da la gana. Entonces empieza a asociar Pablo, siervo de Cristo. No podemos asociar las prácticas modernas de esclavitud
con las prácticas de esclavitud del Imperio Romano de hace 2000 años. En ningún caso. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Pablo es siervo de Cristo. Pablo está loco, parece. ¿Jesús no había muerto unos 30 años atrás? ¿Acaso él no había sido condenado por Pilato? Sabes, tenemos mucho testimonio histórico acerca de este enjuiciamiento. Así que la persona de Cristo, no hay duda, existió y estuvo ahí, en Jerusalén hace poco más de 2000 años. Pero, ¿este Jesucristo no había muerto? Ahora Pablo va a empezar a desarrollar y a decirnos que Jesucristo no está muerto. Sí, lo mataron. Pero lo mataron con una razón que no era la de Pilato, era la de Dios mismo, conforme el propósito de Dios y el cumplimiento de la promesa de Dios al hombre. Y Pablo va a desarrollar todo un pensamiento de que Dios o Jesucristo no está muerto, sino que ese Jesucristo que murió, pero que también resucitó ahora, es su maestro y que él es esclavo de Jesucristo. Ya no entonces él hace lo que él quiere, sino lo que su amo le dice. Estos 16 capítulos que tú vas a ver no son palabras esquizofrénicas sin ningún sentido que Pablo va a darnos a conocer. Estas son palabras que tienen que ver con quién es el Señor de Pablo y a quien él anuncia. Y entonces te toca un desafío. ¿Tú vas a aceptar esta palabra como la palabra de Dios? ¿O simplemente la vas a ver como la palabra de un loco desquiciado, que es bastante filósofo, pero que no se le entiende y que no tiene trascendencia, sino simplemente confundirnos? Pablo va a decir a lo largo de la carta que Jesucristo resucitó. Es más, él va a decir en otra parte que él fue comprado y que pertenece a Jesucristo, porque eso implica ser un siervo. Pablo, cuando dice siervo de Cristo, está diciendo, Cristo me compró y ahora yo le pertenezco a él. Y ese es el primer gran quebrantamiento que tú necesitas en tu vida. ¿Te perteneces a ti todavía? ¿Haces lo que te da la gana? ¿Te vas a donde tú quieres cuando tú quieres? Pablo, siervo de Cristo. Pablo ya no se va a donde él quiere. Pablo ya no hace lo que él quiere. Pablo es obediente a lo que su Señor le dice. Años antes, Pablo ya había escrito la carta a los Corintios. Y en la carta a los Corintios, en 1 Corintios 7:23, Pablo va a decir, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. De los hombres no. Pero Pablo no tenía ningún problema de decir que era siervo de Jesucristo, porque por precio fue comprado. Los cristianos somos esclavos de Cristo. Él nos compró muriendo por nosotros. Y por tanto, Él ahora nos posee. Somos de Él. No sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Dice 1 Corintios 6, 19 y 20. Si tú lees de Gálatas hasta 2 Corintios, tú vas a encontrar un montón del pensamiento de Pablo acerca de la justificación, de la salvación, de la redención por medio de Jesucristo. Romanos es la culminación de todo el pensamiento que él ha desarrollado en estas primeras 5 cartas que había escrito ya Pablo. Gálatas, que es la presentación del Evangelio de la justificación por la fe. Tesalonicenses, que es el Evangelio o la palabra de Dios para alentar a la iglesia fiel que permanece y que cumple con llevar el Evangelio a otros lados. Y nos habla de frente de la segunda venida de Cristo. Y Corintios, la necesidad de ordenar la iglesia y de permanecer siempre en santidad. Y entonces aparece Romanos como una culminación del poder del Evangelio que está en Jesucristo y en la salvación que Él nos otorga.
Pablo es siervo de Jesucristo porque Cristo lo compró y ahora lo posee. Eso significa entonces que Jesucristo gobierna la vida de Pablo. ¿Jesucristo gobierna tu vida? ¿Gobierna nuestras vidas? En Gálatas 1:10 Pablo va a decir, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. En otras palabras, ser un siervo de Cristo significa someterse a Él, a lo que a Él le agrada, no lo que le agrada a los hombres. Eso es fe. ¿Tú le crees a Dios o le crees a la televisión? ¿Tú crees la palabra o crees lo que sale ahí en internet? Eso es fe. Fe no es conocer, saber textos bíblicos. Fe es creer lo que ahí dice. Pablo, siervo de Cristo. ¿Crees que Pablo era siervo de Cristo? ¿Que él solo hacía lo que Dios le decía? ¿Que él solo se movía tal como Dios quería? Pablo entendió que él fue comprado, que fue tomado, obtenido y que ahora era gobernado por Cristo Jesús. Tal vez unos 25 años después que la carta fue escrita, Pablo murió por Cristo. Pablo dice en el verso 4 del capítulo 1 de Romanos que él fue levantado de los muertos y fue declarado único y absoluto Hijo de Dios con poder. Ese era su Señor. El que era único, el único que es el Hijo de Dios con poder. Así que la carta de los romanos no se trata del ingenio de un gran hombre, de un hombre sumamente preparado, era fariseo de la escuela de Gamaliel. En realidad esta carta se trata con un hombre que tiene dueño y que su dueño es Dios. Su gobernador es Dios y que él hace solo lo que su Señor le dice. Así que por aquí empezamos que esta es una carta realmente extraordinaria. Pero la segunda frase, llamado a ser apóstol. Así que no solo siervo de Cristo, Jesús, sino también dice llamado a ser apóstol. Así que él no solo fue comprado, obtenido y gobernado por Cristo, sino que ahora nos dice que también él es llamado. Así que primariamente no es tan importante lo que Pablo ha hecho, sino lo que ha sido hecho en él. Sí, él tiene un amo. Ese amo lo ha llamado y lo ha apartado. Así que no tiene que ver con lo que él ha hecho, sino con lo que a él se le ha encomendado. Así que esta carta no tiene que ver con el trabajo de un hombre, sino con el trabajo de Dios en un hombre. Esta carta no tiene que ver con el gran Pablo que viajaba, que hablaba, que no tenía miedo. Esta carta tiene que ver con aquel Dios que llamó a Pablo a hacer justamente todo eso que hemos conocido y que conocemos en su vida hasta aquí. Así que no se trata de Pablo en realidad, sino de Dios. En la mente de Pablo, para ese momento cuando él escribe esto, un apóstol era alguien que había visto a Jesús, que había andado con Jesús y que incluso lo había visto después de su muerte en su resurrección. Un apóstol, en el momento en que Pablo escribe y dice que él era llamado a ser apóstol, significa que él había visto a Jesús y que de primera mano de Cristo Jesús se le había comisionado el esparcir el evangelio por toda la tierra. Es porque había visto a Jesús resucitado y había recibido de él el mandato, es que podemos decir que esta carta es verdadera y que es autoritativa. Pablo vio a Jesús camino a Damasco. La exactitud de lo que pasó en Pablo aparece con detalle en Gálatas capítulo 1, versículos 3 y 14, donde se habla del llamado de Dios para Pablo de una manera irresistible e irrevocable. No es que Pablo agarró y se lanzó a su labor. No fue una idea personal de Pablo.
No fue un deseo altruista que un día Pablo se conmovió de los cristianos que él tanto los hacía sufrir, ahora me voy a dedicar a ayudarles más bien. No, no era una idea privada de Pablo. Es más, Pablo no se estaba preparando para servir a Dios mientras mataba, perseguía a los cristianos. No. Gálatas capítulo 1, 13 y 14 nos lleva a la pregunta, ¿y cómo era Pablo? Cuando leemos Gálatas 1, 13 y 14 nos damos cuenta que él era un practicante del judaísmo ortodoxo. Y era un practicante del judaísmo más que muchos hermanos. Pablo no estaba avanzando hacia Jesús, Pablo se estaba yendo en contra de Jesús. Gálatas, es más, Gálatas condena y dice claramente que solo hay un evangelio. Aquel que presente otro evangelio sea anatema, sea maldito. ¿Por qué es tan trascendente entender que hay un solo evangelio y ese evangelio se explica aquí en Romanos? Porque si no es ese evangelio, estás condenado, estás frito, estás muerto. Solo hay un evangelio. Si tú cambias ese evangelio, estás bajo condenación. No hay otra alternativa, no hay otro camino, es solo Jesús y solo el evangelio por la fe sola en Él. Gálatas nos va a enseñar en el capítulo 1 que Dios había escogido a Pablo antes de que él naciera. Cuando estaba en el vientre de su madre, dice. Ahora, esto hace temblar, ¿eh? Ponte a pensar esto. Mientras la elección de Pablo, que había sido separado desde el vientre de su madre, se manifestó en la historia de la vida de Pablo, Dios le permitió a Pablo ser un asesino de los hijos de Dios. ¿Y por qué? Pablo salvó tanta gente con el mensaje del Evangelio, pero ¿por qué Dios le permitió matar a sus propios hermanos en su momento? Para que quede claro que la idea de ser apóstol no era de Pablo, sino de Dios. Y esa es nuestra esperanza. No importa quiénes seamos, cuando Dios nos llama por ser sus hijos, nos arrebata y nos dice, tú eres mío. Y nadie puede cambiar eso. Dios lo escogió desde antes que estuviese en el vientre de su madre. Permitió que persiguiera a la iglesia durante más o menos unos 10 años, incluso matar a cristianos. Pero un día Dios le dijo a Pablo, eres mío, y se acabó. Eso fue camino a Damasco, en medio de una misión de persecución, en medio de buscar castigar a esta nueva secta de los seguidores del maestro de Nazaret. Sí, qué bueno, Dios lo llamó, pero ¿por qué no lo llamó 10 años antes para evitar todas esas muertes? Así no trabaja Dios. Él fue escogido desde el vientre de su madre, es sumamente importante, es fundamental para entender por qué Pablo es Pablo. Pero también quiero que entiendas que Pablo no fue un plan B en el plan de Dios. Para Dios no hay un plan B en tu vida. Dios te escoge y determina cómo va a ser tu vida. No tiene que ver que eres joven y tienes más ventajas. Eso es lo que el mundo dice y nos engaña. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y el plan es el plan A para cada uno de nosotros. Tu pecado, tu deficiencia, tu flojera, lo que sea que hagas defectuosamente no va a impedir jamás que Dios cumpla su plan en ti. Nunca. Por eso va a decir en Romanos 8, 29 y 30, Pablo, ya llegará, a quién le tocará eso, no lo sé, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ya los predestinó, ¿eh? No hay manera de cambiar eso. Nos llamó para ser conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Pablo. A los que llamó, y Pablo lo había vivido, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó.
En el caso de Pablo, en el relato de Gálatas 1, 15 y 16, el llamar y el revelar fue instantáneo. La belleza de Dios se manifestó en Pablo. Pablo en un solo acto oyó el llamado: Pablo, ¿por qué me persigues? Y entendió y vio la belleza de Dios en la gloria de Jesucristo. Ese fue el llamado efectivo de Pablo a la vida y al apostolado. Fue un solo acto. Dios se reveló, lo oyeron, dice los de alrededor. Lo que de repente son dos eventos distintos fue su elección, que fue antes que él naciera, que existieran todas las cosas. Pero cuando Pablo nace, él ya estaba destinado a servir a Dios. Y porque fue destinado, fue llamado. Así es. Si tú estás acá es porque Dios así lo había determinado. Porque Él te escogió desde antes que existiesen todas las cosas. Y el llamado tuyo es la manifestación de esa elección antes que existiesen todas las cosas. El llamado de Pablo aparece ahí en Gálatas 1:16. Cuando dijo que a Jesús, que a Dios, le plació revelar a su Hijo en mí. Muchos intérpretes tienen miedo a este Gálatas 1:16, porque Pablo lo dice bien claro: revelar a su Hijo en mí. No dice revelarlo a mí. No está diciendo que Él estaba afuera y que Él lo vio. Está diciendo que se reveló en mí. Entonces, cuando la gente que le rodeaba a Pablo, camino a Damasco, oyó: Saulo, ¿por qué me persigues?, Saulo experimentó algo mucho mayor que simplemente oír la voz de Jesús, sino que él se reveló. Él se dio cuenta, la luz brilló en él. La luz habló más que auditivamente, penetró en él. Y él dijo: ¿cómo brilla? Da miedo. Este es Jesús. Es más, le dice: ¿pero quién eres? La luz fue directa hacia él. Se enfocó directamente hacia él. Y él no solo vio con sus ojos, sino que vio con su corazón. Sí, vio a Jesús totalmente manifestado. Y en ese momento Pablo dijo: es verdad, es hermoso, es glorioso, es algo fuera de serie. Se acabó la religión, se acabó el fariseísmo. Soy de Dios. Eso pasó camino a Damasco. Ahí Jesús lo llamó a este ministerio apostólico, llamado a ser apóstol. 1 Corintios 15, 7 y 8 dice: Jesús apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Allí Jesús le dijo: para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. Hechos 26, 16. Por esta comisión es que Pablo se convierte en uno de los fundadores del cristianismo. Como él mismo lo dice en Efesios 2:20, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si hoy nos hacemos la pregunta: ¿dónde está el fundamento de los apóstoles para la iglesia, para tu vida, para tu matrimonio? ¿Dónde? ¿Puedes decir que tu vida cristiana se funda sobre el fundamento de los apóstoles? ¿Sobre lo que los apóstoles enseñaron? ¿Sobre lo que enseñó Pablo? ¿Sobre lo que enseñó Juan? ¿Sobre lo que enseñó Pedro? ¿Tu matrimonio se funda en el Evangelio? Entre todos los escritos de los apóstoles no hay nada como Romanos. Es el gran sumario bíblico del Evangelio. Es el fundamento de la iglesia, con Cristo como piedra angular. Pablo dice: Pablo, llamado a ser apóstol. Así que nosotros como iglesia tenemos que recibir el mensaje que Pablo escribió en esta carta, no como un mensaje de hombres, sino como un mensaje de Dios mismo.
de Jesucristo mismo. Así que Romanos no es grande por la palabra de un genio, Pablo, no, sino porque es la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13. Eso significa llamado a ser apóstol. Pero hay una última frase. Pablo dice que él no solo es ¿qué? Un siervo de Jesucristo y no solo llamado a ser apóstol, sino también fue apartado para el Evangelio. ¿Cuándo fue apartado para el Evangelio? Y hemos mencionado Gálatas 1:15, ¿no? Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Así que antes que Pablo hubiera sido comprado como siervo y antes que fuera llamado camino a Damasco, antes incluso que hubiera nacido, Dios le apartó para el Evangelio. Así que no es que Pablo nació y en ese momento Dios dijo, ¿y qué puedo hacer con esta criatura que estoy creando ahorita? No. Cuando Pablo nació, Dios ya sabía qué iba a suceder en la vida de Pablo. Absolutamente todo lo que iba a suceder. Así que Pablo no es un azar. Pablo no es una construcción personal de sí mismo de acuerdo a su propia visión o sentimientos. Pablo, o mejor dicho, Dios estableció así la vida de Pablo para que sea claro que Dios mismo fue quien lo separó. Pablo no tuvo ningún mérito para que Dios lo escogiera. Pablo no hizo las cosas bien para que Dios lo escogiera. Pablo hizo las cosas conforme el plan de Dios para que quede claro que Dios amó a Pablo, Dios determinó la existencia de Pablo, Dios le enseñó el camino que debe seguir Pablo para que todo el mundo sepa que es Dios el creador y el hacedor de todas las personas, hombres y mujeres, pequeños y grandes, no importa quién sea, cuando Dios llama y te dice, eres mío, eres de Dios. Así que no importa que Pablo haya sido un incrédulo y por eso perseguía a la iglesia. Así que este primer versículo, aparentemente tan pequeño, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, nos enseña la inescrutable y magnífica sabiduría de Dios. Este es el Dios que Pablo adora. Y que lo podemos leer ahí en el capítulo 11, versículos 33 al 36, que dice, «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Dios no dejó absolutamente nada al azar o a la casualidad en el establecimiento de la iglesia al comienzo de la era cristiana. Él sabía quiénes iban a ser los apóstoles encargados de enseñar los fundamentos sobre los cuales la iglesia se iba a mover. Dios separó, y en este caso a Pablo, antes que él nazca. Lo compró con la muerte de Cristo y lo llamó de una manera impresionante camino a Damasco para que sea su siervo. Por eso, y con esto cerramos, ¿de qué trata en realidad Romanos? Romanos no trata de Pablo ni de su sabiduría. Detrás de esto que escribe Pablo hay alguien mucho mayor. Recuerda, Dios lo compró por la muerte de su Hijo. Dios le llamó a ser apóstol. Ya lo había dicho en Gálatas 1:15 y en 1 Corintios 1:1, cartas que escribió antes que la carta a los romanos. Dios le apartó desde antes que naciera y lo apartó para el Evangelio de Dios. Así que en este primer versículo ya estamos entendiendo y comprendiendo lo que él va a escribir en el capítulo 11, verso 36, que dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los principales teólogos del siglo XX, el siglo pasado, fue Leon Morris. Él, con relación a los romanos, va a escribir lo siguiente en su comentario. Dios es la palabra más importante en esta epístola. Romanos es un libro acerca de Dios. Ninguna materia es tratada con tanta frecuencia como Dios.
Todo lo que Pablo toca en su carta tiene que ver con Dios, en lo que nos concierne para entender lo que el apóstol está diciendo acerca de la justicia, la justificación y el parecido de ambas. No debemos pasar por alto su tremendo énfasis en Dios. No hay nada como esto en ninguna otra parte. Ciertamente no hay nada como Romanos en ninguna otra parte. Por eso esta carta ha tenido el efecto que ha tenido. Esta carta viene de Dios, a través de Dios y para Dios. Y Dios escogió al autor de esta carta y lo salvó y lo llamó a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces, cuando Él respondió al llamado, le dio el Evangelio de Dios, que es Dios mismo. Así que Dios es la base, es la cima y es el medio de la carta a los romanos. Y si como iglesia han determinado llenarse de Dios, ser hombres y mujeres amantes y apasionados del Señor, para que todas las personas gocen del gozo que Dios ha puesto en ti, entonces, Romanos, es el tiempo para ustedes. Es el desafío y es el momento de subir la montaña. Pero hasta el final. No porque tú lo hayas decidido, sino porque Dios nos dio Romanos para llegar hasta lo alto de la montaña. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por tu palabra. Que tu palabra, Señor, llene profundamente nuestro ser. Que seamos conscientes que tú eres nuestro Dios. Que venimos de ti, fuimos hechos por ti y para ti. Tú eres antes, ahora y después en nosotros, como lo fuiste y lo eres con Pablo. Porque si Cristo ha resucitado y está en la gloria, hoy Pablo también está en la gloria, gozando de su Señor. Hoy, Señor, a nosotros nos toca pasar por el camino que seguramente no solo Pablo, sino tantos hombres y mujeres de Dios a lo largo de más de 20 siglos han estado avanzando y subiendo hasta la montaña, hasta la cumbre de la gloria tuya. Porque si no es aquí, después de la muerte, sabemos que la gloria nos espera porque tú siempre cumples tus promesas. Que podamos, Señor, abrir nuestra mente, abre nuestros ojos, aviva, renueva nuestro entendimiento. Enséñanos tu palabra y haznos entender tu consejo sabio para vivir una vida sostenidos en ti y para la gloria tuya. Señor, lo que tú hiciste con Pablo, quieres hacerlo con nosotros. Quieres, Señor, darnos nuestra identidad en ti, plenamente. Comprados por ti, tú eres nuestro dueño. Llamados por ti, tú eres nuestro Salvador. Para conocer el Evangelio, y el Evangelio eres tú mismo, oh Dios. Abre nuestros ojos y permítenos verte para la gloria y honra tuya. Alimenta nuestras vidas con tu palabra y renuévanos para permanecer firmes en el único Evangelio, el Evangelio de la justificación por la fe sola en Jesucristo. Gloria sea a ti en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén, hermanos.